Buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Bien, Mario. Bueno, hermano Julio, nos hace favor de guiarnos en oración, por favor. Bendito Padre Celestial que mora en el cielo, la tierra, en todo lugar, le damos gracias, Señor, por la vida, la salud que nos da y la oportunidad, Señor, que nos da de poder reunirnos en esta tarde con los hermanos y poder aprender más de su palabra. Le pedimos, Señor, que sea con nosotros, que por favor Dios nos ayude, le dé sabiduría a los hermanos para enseñarnos y que nos abra el entendimiento a nosotros para poder aprender más, Señor, y poder servirle mejor. Gracias, Señor, por el tiempo que damos, hermanos, para enseñarnos y bendiga, Señor, esta reunión, que usted sea honrado y glorificado en todos los hermanos. Ponemos, Señor, esta enseñanza en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay temas muy importantes en la Biblia que no se pueden tocar con una simple mención. Este es uno de ellos. Vamos a ver si podemos captar la profundidad del concepto de la habitación o la morada del Espíritu Santo. Hay unas notas, sin embargo, que yo quería hacer antes de esto, porque esto tiene que ver, está relacionado con lo que es los tiempos y las edades, o lo que nosotros llamamos, en términos ya más elegantes, dispensaciones. Nosotros sabemos, por la misma escritura, que Dios actúa de diferente manera en diferentes ocasiones. Que antes trató con gentiles y luego trató con el pueblo de Israel y ahora está tratando con una entidad que nosotros llamamos el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y que la obra del Espíritu Santo, que es parte de nuestro tema, la morada del Espíritu Santo, era diferente en tiempos antiguos, en las dispensaciones antiguas. Ahora la morada del Espíritu Santo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo, porque se nos revela así en las Escrituras. Y esto es muy importante porque si ignoramos que Dios actúa de diferente manera en diferentes tiempos o sazones o economías, entonces vamos a confundir la obra del Espíritu Santo y vamos a creer que como Dios es inmutable y como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Dios hace lo mismo hoy. Bueno, no, ninguno de nosotros está yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Estamos en una dispensación completamente diferente. Somos todos sacerdotes. No hay un sacerdocio especializado como el sacerdocio levita, etc. Y eso es una de las cosas que obviamente vamos a estar mencionando. Pero sí, queremos ver que por la escritura misma y por su descripción de cómo actúa Dios en las diferentes edades, hemos concluido que la obra del Espíritu Santo es diferente. Y la morada del Espíritu Santo es permanente hoy, no era permanente antes. Ok, entonces adelante, hermano Héctor. Bien, pregunta: ¿qué es la morada del Espíritu Santo? Respuesta: la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y salía de los santos, capacitándolos para el servicio, pero no necesariamente permaneciendo con ellos. Ver Jueces, todas las citas bíblicas. Ok, vamos a leer enseguida los ejemplos en los cuales en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y habilitaba a ciertas personas para hacer ciertas obras, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos, no son todos. Okay. Otra cosa que vale notar es que la morada era para la habitación, era para ciertas personas específicas, no era general, no era para todos los creyentes, ¿sí? Entonces esa es otra nota que hay que hacer. Adelante. Jueces 15:14. Sansón, dice el versículo 14: y así que vino hasta Lei,
Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Okay. Ustedes saben algo del testimonio de Sansón. En aquel tiempo, Sansón era bastante rebelde, tenía algún problema con las mujeres, me imagino, y él, sin embargo, en su servicio a Dios, cuando era obediente, él tenía que hacer ciertas cosas, y su característica de él era la gran fuerza que él tenía para hacer las cosas, que venía de Dios directamente. Entonces viene el Espíritu Santo de Jehová sobre Sansón. Eso quiere decir que no estaba ahí, que tuvo que venir para darle la fuerza. ¿Okay? Primera de Crónicas 12:18. Amasai. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Okay. Y el Espíritu vino sobre Amasai. Okay. Salmo 51:11. David dice el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David estaba preocupado por esto? Bueno, él no quería tener la misma experiencia que su predecesor, Saúl, el rey. Dios abandonó a Saúl, dejó de comunicarse con él. El Espíritu Santo también partió de Saúl. Y entonces David, cuando estaba confesando su pecado, cuando estaba después de haber cometido adulterio, asesinato, él tenía el temor de que Dios le quitara el Espíritu. Y por eso esta oración obviamente no es válida para nosotros hoy, porque nosotros no tenemos ese mismo problema. Aunque el Espíritu Santo está aquí, puede estar apagado por desobediencia o por pecado, pero no abandona al creyente, tiene una morada permanente en él. Okay. Vamos a seguir ampliando este concepto. Ezequiel 11:5. Ezequiel: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Okay. Sí. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Es muy común esta frase en el Antiguo Testamento. Sí. Sí. Jesús reveló a sus discípulos el nuevo papel que jugaría el Espíritu de verdad en sus vidas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay varios, por ahí oigo música, competencia. No sé si es un teléfono. Juan 14:17. Ok. Le podemos dar un audífono si quiere. Ok. Aquí hay varios indicadores, sí, gracias Héctor, en donde el Señor Jesucristo dice: y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El sentido literal de la Escritura, que es el primer sentido que debemos leer siempre, es para siempre. No requiere interpretación extra. ¿Sí? Entonces esto obviamente indica su permanencia. ¿Okay? Espíritu de verdad el Padre del mundo no puede recibir, que no es para el mundo, es para el creyente. De hecho es un distintivo del creyente.
que tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es creyente, no es hijo de Dios. ¿Ok? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Otros indicadores de permanencia también. Entonces, no requiere interpretaciones extra. Ok, adelante. El apóstol Pablo escribió: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Okay. Vamos a hablar más de esto en la lectura, porque vamos a ver cómo es que cada creyente es un templo, a qué se refiere templo y todo eso. Para que, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, de todas maneras, antes de seguir. ¿Ok? Bien, estos versículos nos están diciendo que el creyente en Jesucristo tiene a la tercera persona de la Trinidad, o sea, al Espíritu Santo, viviendo o morando en él. Cuando un individuo acepta a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo le da al creyente la vida de Dios, la vida eterna, que es realmente su misma naturaleza. Para que no haya confusión, estamos hablando de uno de los atributos divinos, que es vida eterna. La vida de Dios es un poquito diferente porque Él no tuvo principio. Nuestra vida eterna sí tiene principio cuando creemos en el Señor Jesucristo. Ahí comienza la vida eterna para nosotros. Pero, entonces yo pondría, para describir mejor, no su naturaleza, porque no se nos da todo, no somos omniscientes, omnipotentes, pero no se nos da su atributo de eternidad, de vida eterna. Sí. Okay. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Okay. Y el Espíritu Santo viene a vivir en su interior de una manera espiritual. El hecho de que al cuerpo del creyente se le compare a un templo donde vive el Espíritu Santo, nos ayuda a comprender de qué se trata la morada del Espíritu Santo. La palabra templo se usa para describir al lugar santísimo, el santuario interior en la estructura del tabernáculo del Antiguo Testamento. Allí la presencia de Dios aparecía en una nube y se reunía con el sumo sacerdote, quien entraba una vez al año al lugar santísimo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote traía la sangre de un animal sacrificado y la rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. En este día especial, Dios concedía el perdón al sacerdote y a su pueblo. Okay. El apóstol Pablo usa la palabra que describe el lugar más interno, el lugar más, en hebreo y en griego le llamaban el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza o el arca del pacto, en donde el sacerdote estaba autorizado solamente a entrar una sola vez al año en el día de la expiación para expiar por los pecados del pueblo, y llevaba sangre, llevaba sacrificio. Eso nos da una idea de qué tan interna es la morada del Espíritu Santo, por así decirlo. Está dentro, ya no está sobre, está dentro de nosotros. Sí. Nosotros, cada uno de nosotros es templo
del Espíritu Santo. Ahí está, hermano. Solo me llamó la atención, ahí no sé si me puede decir algo al respecto, que leía de los versos que acaba de leer el hermano Héctor, hablaba de la tercera persona, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿será correcto decir del Espíritu Santo que es la tercera persona? Bueno, por lo regular, tradicionalmente, o sea, al Espíritu Santo, al Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero esa es pura tradición. Realmente, a veces se da la idea incorrecta por decir, es que es la tercera persona. Parece que lo estamos nombrando al último, como si fuera no tan importante como la primera y la segunda. Pero en la Trinidad no hay ese problema. De hecho, el Espíritu Santo tiene lo que se llama procedencia, y parece que la Biblia describe que procede del Padre y del Hijo, y eso no lo hace que se originó o nació de alguna manera, porque Él es Dios también. Lo mismo, el Hijo se sujeta al Padre, y eso no quiere decir, la sumisión en la Trinidad no quiere decir inferioridad de ninguna manera. El problema lo tenemos nosotros como humanos porque entendemos las palabras y en realidad las palabras podrían transmitir una idea errónea, ¿no? En la Trinidad hay un solo Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón, y los tres tienen los atributos de Dios, sí, pero no hay tres dioses. Yo todavía no lo entiendo, pero es muy interesante. El testigo de Jehová pretende haberlo entendido, pero creo que no. Es decir, que no hay una jerarquía, entonces. No hay, yo creo que no como lo entendemos nosotros, ¿no? Que aunque Jesucristo en su humanidad hubiera dicho, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Pero bueno, qué bueno, porque ya está saliendo un tema de una buena clase, ¿no? El tema de la Trinidad. Hay todo esto, pero no está con los defectos que le damos los seres humanos. Tenemos el defecto del idioma, que por sí el idioma es débil para describir a un Dios infinito, ¿sí? Y tenemos pues que interpretar como la Biblia interpreta, como cada uno cumple su papel sin necesidad de sentirse inferior. Ay, ¿por qué a mí, no? Me dieron este cargo, ¿no? El Padre se ve siempre como el planeador, el que planea, el que diseña. El Hijo se ve siempre como el ejecutor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Y el Espíritu Santo se ve como el Espíritu de verdad, el Espíritu que revela estas cosas a nosotros. Entonces, no hay esos defectos humanos en la Trinidad que muchas veces se podrían asociar, especialmente los testigos de Jehová, que asocian esas cosas. Y por eso dicen, no, está Jehová, Dios el Padre arriba, y todo lo demás está abajo. Y ellos así se libran y supuestamente dicen que entienden a Dios. Buena suerte. Un Dios infinito, ¿cómo lo vamos a poder encerrar en un cerebro? No. Ok. La lectura. Hoy día. Perdón. Sí. Hoy en día ya no existe el templo judío en Jerusalén y los sacrificios de animales han cesado. ¿En qué año se destruyó el templo judío? 70. 70 años después de... En los 70 después del nacimiento de Cristo. Ahí cesaron los sacrificios. Sí. Si usted le pregunta a un rabino judío, le va a decir, oiga, ¿por qué ya no tienen sacrificios? Y él le va a decir, bueno, pues si Dios permitió que se destruyera el templo, quiere decir que ya no quiere sacrificios. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, hay otro programa. El programa es que el judío ahora puede formar parte del cuerpo de Cristo como el gentil. Ya no hay judío ni griego, ¿sí? Y ya puede formar parte de la iglesia. Ya no tiene que sujetarse a
tradiciones, ceremonias, ley, etc. ¿Okay? El creyente en Cristo se ha convertido en el santuario interior de Dios, el Espíritu Santo. Ya que el creyente ha sido santificado y perdonado por la sangre de Jesucristo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El creyente en Cristo se convierte en la habitación del Espíritu Santo. De hecho, las Escrituras también dicen que el creyente es habitado espiritualmente por Cristo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. No solamente el Espíritu, sino que Cristo dice en vosotros. Interesante, ¿verdad? La esperanza de gloria y por Dios el Padre. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Está hablando del Padre, claramente, porque está hablando de Jesús, Hijo de Dios, y Dios permanece en él, obviamente está hablando del Padre. Entonces, en realidad, adelante. En realidad, toda la Trinidad está involucrada. ¿Qué piensan ustedes que debemos concluir si nosotros tenemos la habitación del Espíritu Santo y de hecho el Padre y el Hijo teniendo comunión con nosotros? ¿Qué nos debe de dar eso? ¿Depresión, tristeza, ansiedad? Pues mira quiénes somos, nuestra identidad realmente. Tenemos que buscar allá en la calle o afuera o en la cantina satisfacción. Si tenemos todos los recursos que Dios nos ha dado aquí y podemos pensar, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué onda, no? Como decimos los mexicanos. Sí, yo tengo la fama que debo de tener, soy la persona que debo ser, porque tengo realmente a la Trinidad viviendo dentro de mí. Es difícil de explicar, ¿verdad? Pero eso a mí me daría certeza de dónde vengo, a dónde voy y qué debo de estar haciendo. Su voluntad. Bueno. Al vivir en el creyente, el Espíritu Santo produce algunos resultados que cambian la vida. 1. El Espíritu que mora en el interior viene a un alma muerta en pecado y crea nueva vida. Tito 3:5. Ok, una aclaración. Un alma muerta en pecado es correcto, así nos describe la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, para no irnos del lado calvinista, no estábamos tan muertos que no podíamos decidir, que la imagen de Dios no existía. Todavía el incrédulo, así como lo es, está hecho a la imagen de Dios y él puede decidir por Cristo, porque Dios le ha dado un libre albedrío para decidir si quiere a Cristo o si va a rechazar a Cristo. Y la Biblia es bien clara. Dios quiere que lo reciban, que ninguno perezca, pero también la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no podemos tardar hablando de eso, pero es muy importante. No estamos tan muertos en el pasado sin Cristo que no podíamos decidir, que no existiera nuestra voluntad.
Y sí, el Espíritu Santo tuvo que hacernos entender el mensaje espiritual del Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje espiritual. Y el hombre natural no puede entender un mensaje espiritual. Tuvo que haber la intervención del Espíritu para ayudarnos a entender el mensaje del Evangelio. Y por eso es que la gloria es de Dios siempre. A Dios no se le quita ni su soberanía ni su gloria al darnos voluntad libre. ¿Okay? Dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento del que Jesús habló en Juan 3, 1 al 8. ¿Qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Okay. Entonces es el Espíritu Santo el que se encarga de regenerar al ser humano en el momento en que tú crees en Cristo. Es la obra del Espíritu. Punto número 2. El Espíritu que mora en nosotros confirma al creyente que pertenece al Señor y es heredero de Dios y coheredero con Cristo, según Romanos 8, 15 y 17, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no queda claro? Entonces el Espíritu nos da una nueva vida, el Espíritu nos confirma que pertenecemos al Señor, que somos herederos y coherederos con Cristo también. ¿Ok? Punto 3. El Espíritu que mora en nosotros instala al nuevo creyente como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Este es el bautismo del Espíritu, según 1 Corintios 12, 13. Ahí me disculpan, parece que hay 2 13, ¿verdad? Iglesia Universal también. Sí. Hay 2.3, no importa. Sí, Estamos en no, el primer 3. No se confundan con los números. Sí. Bien, dice el versículo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, ¿cuál es la diferencia entre esto y el Antiguo Testamento? Aquí dice a todos. Allá no eran todos. Eran ciertas personas especiales que iban a hacer una obra especial en el tabernáculo, en el templo, profetas, reyes y sacerdotes. Pero no todo el pueblo o no todos los creyentes tenían el Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia.
Ahora la morada del Espíritu Santo se dice que es universal, porque está en todos los hijos de Dios. ¿Ok? El espíritu que mora. Sí, vamos Es el Al mismo. otro tres. al otro 3, exacto. El espíritu que mora en nosotros da dones espirituales, o sea, habilidades dadas por Dios para el servicio, al creyente para edificar la iglesia y servir al Señor eficazmente para su gloria. ¿Imaginas? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu es la fuerza activa de Dios. ¿Cómo una fuerza puede ser contristada? ¿Cómo una fuerza puede dar dones soberanamente a quien Él quiere? Es interesante, ¿no? Hermano Mario, ahí donde estaba leyendo dice, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Ujú. Cuando dice, porque por un mismo espíritu, o sea, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Dice, fuimos todos bautizados. Ujú. No como antes en el Antiguo Testamento, Correcto. sino que hoy todo el creyente es Es, bautizado. exacto. Entonces, esto cabe cuando alguien dice, ya te bautizaron y nos llevaron al agua. Sí. Bueno, Pero fuera de eso, y son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé si ustedes han visto o ustedes mismos alguien le ha preguntado y nos quedamos pensando, bautizados con el Espíritu, porque definen la pregunta, dice, bautizado en agua, y Ajá. bautizado por el Espíritu Santo. Ah, no. O sea, se refiere, o nos podría explicar algo al respecto. sí. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es automáticamente, inmediatamente bautizado, puesto en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero, por así decirlo, el verdadero bautismo que te salva, por así decirlo, ¿no? Porque si no tienes el Espíritu, pues no eres salvo. Pero por lo regular la gente confunde el bautismo del Espíritu con el bautismo del agua. Y de hecho hay muchas iglesias que dicen que si tú no estás bautizado con agua, Te vas al infierno. sí, hay iglesias que... Pero yo no entiendo por qué están haciendo de un rito o de una obra que uno hace, están poniéndolo como requisito para salvación. Para mí es un error bastante fuerte el añadir obras o añadir alguna otra condición a la fe en el Señor Jesucristo. Como si dijéramos que Jesucristo no fue suficiente. Yo sé que ellos no lo están diciendo así, pero no son tan malintencionados como yo ahorita, ¿no? Pero cuando yo oigo esto me están diciendo a mí, Cristo no es suficiente, tienes que hacer algo tú y si no, no. La Biblia dice que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, que Él retiró el acta, ¿no? La canceló y la clavó en la cruz. Entonces, sí, hay iglesias que están confundidas con esto, pero de hecho estamos hablando de la verdadera identificación del creyente con Cristo aquí, en el momento de creer. Recibes tú el bautismo del Espíritu Santo. No de Juan el Bautista, no por los muertos, no por el mismo bautismo de Cristo, no por Juan el Bautista, que era diferente, porque Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados, pero Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y él no tenía pecados. Bueno, su bautismo fue diferente para identificarse con la voluntad del Padre. De hecho, el Padre habló y dijo, este es. Hermano Julio, tenemos... Es que, hermano, cuando habla de bautismo es como introducir, por eso que es introducir. Cuando es bautizado en el agua, usted es introducido en el agua. Y cuando dice aquí que todos somos bautizados en un cuerpo, está diciendo, cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo lo introdujo a usted al cuerpo de Cristo, a la iglesia, lo que es la iglesia. Universal. Sí, a eso es a lo que se refiere al ser introducido en la iglesia. No bautizado, no en agua, no. Introducido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que todos somos bautizados en un cuerpo, dice ahí. Entonces, Bueno, perdóname, entonces en este caso, ¿qué representa el bautismo en agua? El bautismo en agua representa ese bautismo. Sí.
Es una... Una identificación. meramente representativo, sí. Ajá, Sí, porque por- él me lo preguntaba un estudiante, ¿qué significa el autismo? Sí, Entonces la manera más fácil de explicarlo es una simbología. estamos dando a conocer que ya hemos recibido el bautismo del Sí. Espíritu Santo en forma de... Le llamamos, tenemos dos rituales los creyentes, el ritual de la Santa Cena y el ritual del bautismo, pero son simbólicos. Sí. Eso, hermano, nada más representa Exacto, públicamente. representativo. Públicamente está diciendo: yo he creído en Cristo y me identifico con Él en su muerte, Correcto. en su sepultura y en su resurrección. Dice la Biblia, porque así como Él murió, fue sepultado y resucitó, a manera de eso nosotros somos sepultados en el agua, y a la manera de su resurrección somos levantados del agua. Sí. Nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Sí. Y eso es lo que simboliza el agua. O sea, el bautismo de agua es representación simbólica de lo que pasó en el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Vamos al punto Cuatro. hacia el 4. El Espíritu que mora en nosotros ayuda al creyente a comprender y aplicar las Escrituras a su vida diaria. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 5. El Espíritu que mora en nosotros enriquece la vida de oración del creyente e intercede por él en oración. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese era el 6. 7. El Espíritu Santo que mora en nosotros faculta al creyente rendido a vivir para Cristo, para hacer su voluntad. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu guía al creyente por sendas de justicia. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que Dios no te pediría algo, que hicieras algo para lo cual Él no te habilita antes, o no te prepara, no te da el equipo para hacerlo. Cuando Dios te dice andad en el Espíritu, el mandato, y no satisfagáis los deseos de la carne, es porque Él nos ha dado el equipo necesario para hacerlo. Es posible. Aunque tenemos una lucha y pues tenemos también nuestra nueva identidad, que es nuestra nueva creación, y estamos diseñados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Bueno. 8. El Espíritu que mora en nosotros da evidencia de nueva vida al producir el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9. El Espíritu que mora en nosotros se entristece cuando el creyente peca. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Él convence al creyente para que éste confiese su pecado al Señor, para que la comunión sea restaurada.
Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. El Espíritu que mora en el interior sella al creyente hasta el día de la redención, para que la llegada del creyente a la presencia del Señor esté garantizada después de esta vida. Efesios 1:13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, obviamente, estaba clara la pregunta de cuándo recibimos el Espíritu Santo. Habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellados. No es una experiencia emocional que pasa años después. ¿Sí? Es la realidad que pasa cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Y es una realidad espiritual. No tienes que sentir electricidad es la realidad que pasó, sí. Entonces quiere decir que son cosas diferentes, viendo lo que usted acaba de decir. Uh-huh. Ser bautizado por el Espíritu, ser sellado, y no sé si hemos escuchado la expresión, lo tocó el Espíritu. O la misma Escritura dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, Sí. ¿será que confundimos un evento con otro? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, el ser llenos es una cosa que se nos ordena. Que seamos llenos de eso. Sí, porque podemos ser no llenos. Estar vacío. Sí, está apagado de nuestra vida, está contristado, dice, no apaguéis al Espíritu. Es algo que podemos hacer, apagar al Espíritu. Quiere decir que pudo haber sido sellado con Sí. todo, quedando vacío de él. Ajá, correcto. Entonces, no tenemos mandato bíblico de recibir al Espíritu, excepto lo que le dijo el Señor a sus discípulos en un momento muy específico, ¿no? A ellos. Que le sopló. Él sopló el Espíritu a ellos, porque iban a necesitar ánimo y todo eso, porque el Señor estaba a punto de ser crucificado. No dice a ninguno, reciban, porque No. ya fuimos bautizados o sellados. No, mi pregunta. Él lo O sea, hace. que confunda un evento con algo y decir, Sí, éxito, vos no sos bautizado con el Espíritu Santo. Sí. Entonces, no, yo no sé si ustedes han escuchado esa pregunta. No sé, pero yo creo que sí, una cosa se puede confundir con la otra. Sí. Y en la Escritura, o sea, que usted mencionó, sí. ser bautizado, Ajá. ser lleno, eso que hemos escuchado, lo tocó el Espíritu. Sí, yo lo he escuchado y cuando se caen la gente, ¿no? Ajá. Que dice que lo tocó el Espíritu. Pero Bueno, eso entonces, no es nada bíblico. Y porque un día fui bautizado, Ajá. digamos, pero de esa expresión siempre lo oímos. Este no es bautizado, he visto formatos que dicen, bautizado en agua y bautizado en Espíritu Santo. Ajá. Entonces, no sé si es que hay una Sí. confusión. Bueno, hay confusión mucho porque desgraciadamente nuestros hermanos que tienen esa confusión están tratando de seguir al pie de la letra la narrativa del libro de Hechos. Pero el libro de Hechos no es un libro prescriptivo, es un libro narrativo. Lo que pasó después de que vino el Espíritu Santo, cómo se fundó la iglesia, todo eso, lo que pasó. ¿Sí? Y el tratar de duplicar lo que pasó en Hechos, eso sí te va a llevar a un error, porque a veces hablaron en lenguas cuando fueron bautizados, pero a veces no hablaron en lenguas. O sea, ¿a quién le vamos a copiar? ¿A los que hablaron o a los que no hablaron? Ah, no, pues a los que hablaron. ¿Y luego? O sea, no es un patrón. Si vamos a ver el patrón para la iglesia o las prescripciones para la iglesia, las vamos a ver en las epístolas. Ya son instrucciones con muchos imperativos. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Caminen así. Son la receta. No es una descripción de lo que pasó.
Y nuestros hermanos quieren duplicar la descripción. ¿Sí? Entonces tenemos descripción en la narrativa de Hechos y que no estamos obligados a tratar de duplicar porque si no nos vamos a confundir. Y tenemos prescripción en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que sí se nos ordenan, por ejemplo, ser llenos, no apagar y no contristar. Esos tres, que yo sepa, no sé si hay más, ayúdenme los que sepan más, porque no, sí. Es que para que sea más claro eso, hermano, que esté preguntando, cuando somos salvos, somos bautizados, introducidos al cuerpo de Cristo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, es que usted sea completamente guiado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Es cuando usted se rinde al Espíritu Santo para que Él le pueda mover, le pueda guiar. Como dice aquí, que andar en el Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu. Que usted va a ser controlado completamente por Él. Por eso dice el hermano que puede ser lleno, puede ser medio lleno o un poco lleno, porque entre más uno se deje controlar por el Espíritu Santo, entre más se rinda usted a Él, más lleno va a ser del Espíritu Santo. Entonces me surgiría una pregunta a mí respecto a lo que dice el hermano. O sea, dirige el Espíritu Santo a todo el mundo. ¿A todo el A mundo? todo cristiano. Bueno, dice el Señor Jesucristo que una de las actividades del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. En cuestión del mundo en sí, tiene tres cosas: convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Esa es la obra de convicción del Espíritu Santo en el mundo. Ese es su trabajo. En nosotros, el trabajo es interceder por nosotros. Él nos guía a toda la verdad, nos ilumina para entender su palabra que Él ha inspirado, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hacen. Nos da dones. Creo que formulé mal la pregunta. A ver. Porque basado en lo que he dicho y como el hermano decía, pienso, no sé si ustedes ayuden, yo pienso que es correcto que el Espíritu Santo nos guíe a todos. Entonces la pregunta no es si Él nos guía, es si caminamos bajo la alianza de Él. Esa es la pregunta. Yo puedo decir, a mí me guía, y a la hora que el Espíritu hay una necesidad o hay algo que Él me pone, no, digo yo no camino bajo la alianza. Ahí es donde, exacto. Entonces creo que la pregunta más correcta es si camino bajo la alianza. Correcto. Sí, para ser un poquito más técnico, Efesios 6:18 literalmente dice, déjense guiar constantemente por el Espíritu Santo, o dejen que el Espíritu los llene. O sea, a veces no dejamos que nos llene el Espíritu, o sea, que no dejamos que el Espíritu nos controle. El Espíritu siempre quiere controlarnos, pero no siempre dejamos que el Espíritu nos controle, Sí. o nos guíe. Y ahí está la palabra obediencia otra vez. ¿Sí? Se nos apareció la palabra obediencia. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, otra observación? Solamente un comentario. Sí. Yo acepté a Cristo en una iglesia de las Asambleas de Dios y yo creo que el que hace la obra de tocar el corazón de una persona para que acepte a Cristo es el Espíritu Santo. No porque yo le diga al hermanocito, acepte, hoy es su noche, tiene que aceptar. Y le digo 800,000 veces, y de tanto que lo estoy fregando a él, Para que no se ya, aburra, ya, dice que sí. dale pues, para que me deje de fregar, lo voy a hacer. Yo creo que es el Espíritu Santo es el que toca el corazón. Y cuando realmente nosotros le abrimos el corazón al Espíritu Santo, genuinamente Él entra y hace esta obra perfecta y maravillosa de la que estamos hablando. Así es. Yo pasé por muchos años, pues ustedes saben, pues en los movimientos de las iglesias, de las asambleas de Dios, todas estas creencias que se tienen, pues, del hablar en lengua, de ser bautizado en el Espíritu, y tantas cosas, pues, que se pueden mirar distorsionadas dentro de la iglesia, pero siempre dentro de mi corazón yo tenía ciertas dudas, porque con nuestros amigos, pues con los chavalos de la sociedad más jóvenes decíamos,
ay, pero es que mira que la fulana ya fue llena del Espíritu, mira que ya cayó, y mira que en aquella vigilia habló en lengua, pero mira que eso quiere decir que ella está más cerca de Dios que yo, pero siempre dentro de mi corazón, por su misericordia, pues él me hacía tener aquella espinita de tal vez que algo no estaba 100% bien dentro de todas esas cosas que se están dando, pues, o ver cómo la gente hoy está malinterpretando las escrituras, o cómo piensa de que tal vez revolcarse en el suelo o estar casi bajo, no sé si han escuchado hablar de Kundalini, que es una creencia de los hindúes, en donde prácticamente se hace casi lo mismo dentro de lo que se está dentro de la iglesia, que se revuelcan y que incluso llegan a vomitar y todas esas cosas. Entonces fue el Espíritu Santo, pues, que se puede decir que me ha ayudado o me ha guiado a toda verdad. Correcto. Gracias. Seguimos adelante. Último párrafo. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, Romanos 10, 9 al 13, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo se instala en tu corazón, trayendo consigo una vida completamente nueva de amor, relación y servicio al Señor. Entonces, sí quedó aclarada la obra del Espíritu Santo en el interior de la persona, su habitación, su morada. Sí, hay algunas personas que dicen y leen este verso acá en el punto 8, en el punto 7, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces algunas personas concluyen: ese no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, ese no está siendo guiado. O sea, cuando algunas personas pecan y cometen pecados públicos, por ejemplo, ellos dicen: ese no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, ese no es hijo de Dios. Tienen esa conceptualización. Lo cual creo yo que está errada, pero como que quieren manipular este verso bíblico. No sé cómo podríamos interpretar correctamente este verso, Romanos 8:14, para no caer en ese juicio de decir: mira, ese no anda derecho, no anda obedeciendo, pero dice él que es cristiano. Pero como no anda guiado por el Espíritu de Dios, la conclusión que yo llego, como aquí dice, ese no es hijo de Dios. Sí, típica posición de nuestros hermanos que han adoptado el camino del calvinismo es eso. Cuando ven a alguien fracasar, inmediatamente son muy rápidos en decir: no, este no era. Sí, está descarrilado, o ¿cómo ven? Descarriado. El tren se descarriló. Está descarriado, no era realmente. Entonces, es bien fácil, y más que todo porque si yo veo los problemas o las fallas de mi hermano Julio, quizá más fácil que él, porque yo estoy acá viéndolo, ¿sí? Y él puede ver las mías también. Entonces es más fácil atacar que edificar. A veces, yo creo que sí, hay personas, vemos cristianos que a veces desobedecemos y no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y eso no quiere decir que no somos hijos, porque tenemos al Espíritu. Quizás esté apagado, contestado, pero ahí está. Sí, entonces esa es la gran diferencia. Y nuestro deseo debe ser siempre obediencia y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sí.
Ok, pues hemos terminado. Si tienen alguna sugerencia en el grupo, escriban al hermano Mark. Sí, Y adiós. adiós. Cámara.